ido profundizando, digamos. A partir de una reforma que se aprobó en 2016, que nosotros llamamos la contrarreforma, porque rompe con todos los valores de la reforma de 1918, donde, bueno, se hace una reforma política en el cual, bueno, se modifica la forma en la cual se van a cuantificar los votos de la Universidad Nacional de Córdoba, dejando con muy poca influencia a las unidades académicas que son críticas a los modelos neoliberales de educación. Lo importante es que la contrarreforma que se realizó en 2016 se realizó a partir de un enorme movimiento estudiantil y de un enorme conflicto estudiantil, donde también se vio la ocupación pacífica del pabellón argentino. A partir de las presiones que pudimos ejercer desde el movimiento estudiantil, la asamblea universitaria donde se terminaría aprobando esta reforma política fue cancelada reiteradas veces. Hasta que fue convocada para el 15 de diciembre en 3 lugares en simultáneo. Se convocó en el Hospital de Clínicas, se convocó en la Facultad de Agronomía en Toledo, afuera de la Circunvalación de Córdoba, y se convocó en Feriar, donde terminó aprobándose con un movimiento estudiantil que fuimos alrededor de 2.000 personas en las calles y con desplegado todo un aparato represivo con camiones hidrantes, caballos, infantería, con la presencia de jueces y de todas las autoridades en ese mismo lugar. Una asamblea universitaria que duró 7 minutos. Acá hay un grupo de estudiantes que representa el kirchnerismo, que no quiere la elección directa, que no quiere que la asamblea pueda funcionar. ¿Qué ha pasado? ¿Tan rápidamente se ha resuelto? ¿Cómo que ha pasado? ¿Se ha constituido la asamblea? El doctor Yuri y el doctor Yancy fueron privados ilegítimamente de su libertad por medio de los manifestantes. Se vuelve a levantar el proceso a partir de que en el 2018, con la excusa del centenario de la reforma de 1918, bueno, se hace la Conferencia Regional de Educación Superior en Córdoba. Bueno, y de repente enterarte que venían rectores de todas las universidades, sobre todo Latinoamérica, con rectores y autoridades de las principales potencias mundiales a diagramarte el tipo de educación que tenía que haber, el sistema educativo que tenía que haber acá en Latinoamérica. Y ahí dijimos, ¿cómo puede estar sucediendo esto en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra universidad? Y nosotros no estamos participando. Entonces ahí fue como, bueno, no, un quiebre. Bueno, ¿y qué hacemos? Porque ¿cómo vas a decirle a toda esa gente con una banda de poder que son quienes te diagraman todo? ¿Qué le va a decir vos, Pichi, de la facultad de estudiantes? Así que dijimos, bueno, vamos a hacer intervenciones, principalmente anotémonos. Anotémonos y discutamos desde adentro. Y después que, bueno, hagamos una contra-CRES. Y esa fue nuestra propuesta hacia el estudiantado que no sabía ni siquiera lo que era la CRES. El segundo semestre no empiezan las clases porque hay un conflicto
general en el sistema educativo, digamos, donde bueno, los docentes reclaman por salario y las autoridades universitarias reclaman que hay una subejecución del presupuesto. Entonces esto generó que todos los sectores, absolutamente todos los sectores, se movilicen en defensa de la educación pública, incluyendo al rector Hugo Yuri. Lo que pasó en la UNC, digamos, fue la expresión más general de la toma de 53 unidades académicas a lo largo y a lo ancho del país, de un proceso de lucha muy grande, digamos, con movilizaciones masivas, tomas y con el surgimiento también de asambleas de base en todo el país, digamos, que eso me parece fundamental. Se puede decir que empezó con un abrazo que se hizo de la UNC organizado por el sindicato docente ADIUC, que fue al principio del semestre. De hecho, todavía ahí en esa época fue cuando Artes, que fue la primera facultad tomada, empezó a discutir la toma efectiva de su facultad. Ahí las autoridades tuvieron un planteamiento de acercarse, digamos, al reclamo. Habían marchas masivas convocadas en primer momento por las centrales sindicales docentes, y eso fue generalizándose el proceso asambleario de participación de gente y que conllevó a la ocupación del pabellón como un punto estratégico, digamos, para levantar el conflicto y justamente que también los medios de comunicación y la población en general empieza a discutir qué estaba pasando con la educación pública. Hay una situación de crisis en el país, hay una situación de crisis en la educación, hay un quiebre en las reivindicaciones de las mujeres y disidencias y todo eso estaba pasando al mismo tiempo y bueno, ahí fue todo el proceso de decir, bueno, esto ya lo venimos planteando, hace años que está pasando, vinieron estos desde arriba a decirnos qué era lo que teníamos que hacer nosotros, bueno, es momento de decir, bueno, no, hasta acá. Ya dimos las discusiones, no nos quieren escuchar, bueno, algo hay que hacer. Y ahí fue el proceso de toma que fue como una herramienta para que realmente se escuche y que se entienda que había algo para decir. Hubo todo un trabajo de los medios de comunicación hegemónico que se va a volcar a sectores ajenos a la universidad
con planteos, digamos, en contra de la ocupación, que se vio claramente cuando, por ejemplo, fueron a una sentada pacífica de la franja, organizada por la Franja Morada a través de la FUC y la Gremial San Martín. La seguridad del pabellón Argentina particularmente era una seguridad transfeminista en la que las principales, digamos, que estábamos al mando éramos compañeras, mujeres, lesbianas, travestis y trans, para poder garantizar, por un lado, lo que era la seguridad digamos, con respecto a la violencia que venía desde afuera, con las patotas, la Gremial San Martín, la Franja Morada haciendo sentadas pacíficas afuera de la facultad que terminaban en querer entrar de una manera súper violenta al pabellón Argentina. ¿Ahora son ustedes los que tienen miedo? ¿Así van y los gritan en las asambleas? No, sí, por favor, tranquilidad. ¿Qué querés que te hable? Ustedes han tomado un edificio público. Son antidemocráticos, son dictadores, son fachos. ¿A ustedes los banca el Partido Obrero? ¿No están a favor de la educación pública? Ya habían intentado ingresar por otras puertas. En estos momentos se registran algunos forcejeos, algunos incidentes y algunas trompadas ya empiezan a verse entre los estudiantes que protagonizan la toma y aquellos manifestantes que intentan ingresar al pabellón Argentina. Yo pido que el juez, que todavía no ha tomado una actitud responsable, venga a escuchar a la mayoría de los trabajadores. A nuestro lado se encuentra Samir Mouana, titular de la FUC, titular de la Federación Universitaria. Están pidiendo que el juez se haga cargo, que venga aquí. Parte de las intenciones de algunos de los que han asistido a esta actividad es la presencia de las autoridades judiciales para también abonar a destrabar el conflicto. Hay delegados que están en estos momentos en la batería D, en el Consejo Superior, que fueron a la mesa de diálogo que se había establecido y bueno, depende, me parece, todo de la mesa de diálogo. Hay gente que bueno, las que tienen las mejores expectativas, los más optimistas podríamos decir, esperemos que en una hora se termine la reunión con una solución a todo este conflicto. Ese día la sentada pacífica, como ya lo esperábamos, terminó siendo una patota en realidad, acompañada por la Gremial San Martín, por no docentes y docentes de la universidad también. Después de votar, levantar la toma, de la cual ellos no estaban participando porque no estaban participando del proceso de lucha, deciden interrumpir el pabellón. Entrando, nosotras habíamos hecho todo un cordón de seguridad en lo que era como la parte de afuera del pabellón y lo que eran las partes de adentro del pabellón. Y ahí deciden entrar golpeándonos. Lo primero que tratan de hacer es romper los cordones de seguridad, tirándonos por lo bajo, porque mientras tanto había un montón de cámaras, medios hegemónicos filmándonos, entonces como para que esto no se vea, por lo bajo tirándonos patadas, gas pimienta, una compañera se cayó al piso agarrándola de los pelos. A partir de eso empezamos a reforzar la seguridad también de quienes estábamos adentro, que ya estaba todo esto bien organizado, ¿no? Y rompieron una de las puertas a partir de esto, corriéndonos a nosotras que estábamos justamente los cordones de seguridad, éramos mujeres, lesbianas, trans, travestis, entonces apartándonos, golpeándonos bastante. De hecho, nosotras varias terminamos con un montón de moretones, sobre todo en las piernas y en la cintura para abajo, porque claramente era lo que no querían que se vea. Al final no pudieron entrar gracias a que tuvimos una muy buena organización de la seguridad, era algo que ya lo veníamos preparando hacía bastante, porque sabíamos que de eso de Pacífico no iba a tener absolutamente nada. Mientras empezaba la instancia de diálogo, ocurrían todos estos hechos de violencia hacia la ocupación, que no era algo como aislado, sino que justamente estaba como bastante organizado, digamos. Durante todo el tiempo de mesa de negociación y de diálogo, había un doble juego político hacia afuera de lo que discutían las autoridades con los medios de comunicación, de cómo se presentaban que buscaban dialogar y solucionar el problema, y hacia adentro cómo utilizaban recursos hasta extralegales o judiciales para violentar, digamos, la ocupación y tratar de levantarla sin ni siquiera discutir puntos elementales como los que reclamábamos, como becas, presupuestos, infraestructura. Vivíamos momentos súper tensos con todas estas situaciones que se daban alrededor, y esas tensiones
La verdad que cuando se acercaba una compañera y te daba un abrazo, un mate, o te escuchaba, o te preguntaba cómo estás, eran cosas que hacían que una afloje bastante o no, pero por lo menos te sentías acompañada y contenida. Entonces en eso la verdad que fue fundamental, ¿no? Nuestras compañeras y compañeros acompañándonos y no siendo competencia como históricamente nos han enseñado. Fue un proceso como personal también muy zarpado porque nunca había tenido la experiencia universitaria de habitar de esta manera ciudad universitaria. Fue como una apropiación del espacio muy linda y también poderme encontrar con personas de otras carreras que en el cotidiano nunca cruzo. Yo creo que el proceso se sostuvo gracias a las personas autoconvocadas que nos acercamos y también formamos parte de la toma de decisiones. Yo participé, por ejemplo, en la mesa de diálogo y muchas de mis compañeras también fueron voceras y eran independientes. Y también creo que la voz se nos legitimó mucho en este proceso, que es algo que no suele suceder en este tipo de luchas. Muchas de nosotras después nos organizamos en otros espacios o inclusive elegimos el modo colectivo de vivir también para nuestras vidas. Me voló tanto la cabeza el proceso colectivo que se dio en el pabellón Argentina que luego decidí irme a vivir con compañeras que conocí en la toma a una casa cultural para seguir colectivizando como el cotidiano, como una herramienta de lucha y resistencia en este sistema que nos come y es tan feroz. Para mí en las tomas hubo un contenido emocional, sentimental que no sé, yo no lo había visto antes. O sea, sí, discutíamos política, rosqueábamos horas, sí. El preguntarte cómo estabas, si habías dormido, si necesitabas un café, si, bueno, vamos a dar una vuelta. Eran horas y horas y horas estar adentro discutiendo y rosqueando. Necesitábamos esa contención. Yo temblaba cada vez que tenía que agarrar el micrófono. Temblaba una banda. Y los varones ahí tipo hablando con el micrófono y de repente te encontrás como un che, ¿estás bien? Y no se descolocaban, digamos. Me acuerdo, no sé, cosas como diciendo a estos para que se vayan hay que matarlos a todos, que la dictadura no hizo bien su trabajo, no sé, varias cuestiones de esa grave violencia, digamos. Sí. Habíamos organizado días en que era la rosca, pero en la rosca también había, bueno, ¿cómo nos sentimos? Y eso, en una toma. O sea, donde vos se supone, no sé, yo me imagino, no sé, a las autoridades en una mesa tomando un café discutiendo, bueno, sí, ahora hacemos esto, esto y esto, y nosotros discutíamos política, y bueno, para nosotros también lo emocional también es político. El día que nos vamos de la ocupación, que decidimos levantarla, ya estaban presentes todos los elementos, digamos, para que se avance sobre un desalojo con gendarmería. Y eso fue preparado discursivamente por los medios de comunicación en conjunto con las autoridades, diciendo nosotros estamos dialogando, queremos solucionar el conflicto y por eso utilizaban la mesa de diálogo sin resolver nada concretamente porque ante nuestros reclamos no se hacía nada, digamos, sino todo lo contrario, sino para establecer, digamos, las condiciones para justificar una represión, digamos, o sea, como lo intentaron con la Patoto, sino con la policía, la fuerza de seguridad. Lo único que termina haciendo es generarnos más inseguridad, teniendo persecución policial durante los conflictos, teniendo casos de gatillo fácil en el propio territorio universitario, en el propio conflicto un amedrentamiento terrible de policías sin identificación, sin estar uniformados, persiguiéndonos hasta nuestras casas, interrogándonos sin tener una orden clara para hacerla, patoteándonos. El conflicto se termina destrabando después de un montón de vaivenes y un montón de mediatización a través de la otorgación de una mesa de trabajo entre las autoridades y representantes de las distintas asambleas del movimiento estudiantil. Esta mesa de trabajo tuvo 3 o 4 encuentros y para lo único que lo utilizaron fue para usar nuestras firmas, nuestras identidades y así poder imputarnos y así poder judicializar el proceso que fue decidido judicializarse desde el día 0. El día 28 de agosto, Yancy hace una presentación frente a la Justicia Federal de los hechos y la Justicia Federal decide que eso va a terminar en una judicialización. Lo que pasa es que no tenían las personas, no tenían el sustento
de a quién culpar y lo consiguieron a partir de la mesa de trabajo, donde todas las personas que representamos este conflicto estudiantil, que trae muchas problemáticas de hace muchísimos años de la universidad, se nos usó únicamente para castigarnos, para aleccionar y para así tratar de quitarnos el método de mayor presión hacia las autoridades, que es la ocupación de los edificios. Ahora estamos en un proceso de judicialización con una causa penal donde nos declaran, digamos, en el proceso indagatorio culpable, probablemente se va a dar juicio. Las pruebas que se utilizan son justamente las actas donde firmamos la mesa de diálogo con las autoridades y por eso la cantidad de compañeros que hoy estamos judicializados, digamos. Nosotros nos hemos priorizado. Al decir nosotros son las autoridades universitarias, al decir del rector, el vicerrector y todos los decanos de la distinta unidad académica. Hemos priorizado también el juez, el juzgado. Como que hay una relación y un diálogo constante entre las autoridades y el juez federal, Vaca Narvaja, para avanzar en la judicialización. De hecho, eso quedó claramente en evidencia, pues esto es como una anécdota de ahora, más adelante, digamos, en estos días, en estos últimos meses, perdón, donde fueron las audiencias para declaración de testigos, digamos, en tribunales. Justo estaba ahí arriba, afuera, digamos, por hacer un trámite legal y de la causa. Y termina la audiencia donde está declarando Yancy Ferreira y sale de donde es la audiencia, que es como en las oficinas, digamos, del juzgado que está llevando adelante el proceso, y se mete al despacho del juez, digamos, a tener una reunión para ver cómo había salido la cosa, digamos. Para mí lo más preocupante en realidad es toda la gente que lo toma el proceso de judicialización como un ejemplo de lo que te puede pasar si vos hablás. Y ya, yo que hablé toda la vida, no me van a venir a callar con esto ni a palos, digamos, pero porque viene medio en mi sangre. Pero me preocupa la gente que no tiene eso de poder. Y si vos hablás te pasa esto. Ese antecedente a mí me parece súper grave. Que te individualicen, que te hagan pensar que el error es tuyo. Porque una persona que está contenida, que viene más o menos del ámbito, sabe y podés sostenerte. Pero las personas que no, es muy complejo. Y a mí realmente lo que me preocupa es eso. Que sienten un presente. Pero bueno, para eso estamos, seguimos y vamos a seguir hasta que, no sé, qué vaya a pasar. Hola, yo soy de Formosa, estoy acá defendiendo la educación pública, muy contento. ¿Y por qué no graban en los medios? ¿Y por qué los medios graban? ¿Por qué no dejan pasar para que constaten si hay un artefacto explosivo? ¿No tenés ni idea? Se está encargando de eso la Comisión de Seguridad. Pero ya pasaron 45 minutos y puede volar todo por los aires, ¿no? Nosotros entendemos que es una medida para asustar y desalojar a los compañeros, así que creemos que hay que depender no es de lo que cuestión, ustedes entiendan, digamos. La ¿ustedes sociedad tiene que entienden? estar pendiente de lo que ustedes entiendan. ¿Ustedes qué entienden? Que hay que dejar pasar a la policía para que constate si es cierto o no. Sí, claramente es una medida para desalojarnos, para que salgamos todos. Estamos en peligro todos, vos, yo, mi compañero. Igual se está gestionando ahora para que puedan ingresar algunos policías a verificar que está todo en orden. Claro, pero ya pasaron 45 minutos. Ajá. ¿Y qué explotó?